Bienvenidos. Estamos el día de hoy en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa. El día de hoy tenemos la plática Reinventando las experiencias de aprendizaje mediante la educación basada en competencias. Nos apoyará la maestra Carolina Rivas de la empresa EduCloud. Tiene más de 15 años de experiencia tanto en el sector educativo como en el EdTech. En el pasado, Carolina se desempeñó como directora general en el campus Santa Fe del TEC de Monterrey y en el Colegio Hebreo Monte Sinaí, lo que le ha permitido tener una visión general de los retos y necesidades a los que se enfrentan los estudiantes y profesores en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el posgrado. Durante su estancia en el ámbito académico, siempre buscó involucrarse en la formación y planeación estratégica para la excelencia académica. Asimismo, su enfoque principal ha sido el desarrollo de talento de los jóvenes por medio del uso de la tecnología en forma eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atención a las diferencias individuales y el logro de competencias para la vida. Posterior a ello, Carolina se unió a National Geographic Learning como directora senior de soluciones de aprendizaje para América Latina. Decide formar parte del equipo de Academic Partnerships, donde fue directora general también de LATAM y algunos países de Europa. Actualmente se desempeña como directora regional para América Latina en la empresa DL2. Adelante. Gracias, buenos días. Primero, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Agradecerles el tiempo, la invitación por estar acá. Voy a tener que hacer un poco de ajustes a la presentación porque en un principio esta presentación era única y exclusivamente para docentes, pero veo que hay una gran cantidad de estudiantes, entonces vamos a hacer algunas modificaciones. Primero, la verdad es que yo di clases muchos años en el TEC de Monterrey y la verdad es que ahorita que les vi la edad, más o menos ¿qué edad tienen? Díganme. Bueno, más o menos esas eran las edades a las que yo les daba clases, así es que bueno, creo que vamos a poder hacer algo muy interesante. Primero, ¿alguien sabe? ¿Quién es profesora, por favor, me aguanta tantito si sí sabe? Porque me imagino que usted sí, pero ¿saben lo que es la educación por competencias? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena educación por competencias? ¿Nunca han escuchado eso? ¿No? Profesora, ¿usted? ¿Educación por competencias? Sí, efectivamente cuando hablamos de educación por competencias, pues es prácticamente buscar siempre la mejora continua, ¿no? Pero y desde el desarrollo de habilidades blandas, por ejemplo, las habilidades blandas como liderazgo, ¿no? Como la comunicación asertiva, pues como la escucha activa. Efectivamente, cuando hablamos de competencias quiere decir que siempre vamos a ir mejorando, ¿no? Mejorando es como el sistema de gestión de calidad, ¿no? Los ISOs, la mejora continua, el día a día y ir midiendo cada uno de los procesos. Perfecto. Ok, les voy a ir más o menos explicando cuál va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción, que esta es parte de esta actividad o este ejercicio es parte de esa introducción. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre un modelo de educación tradicional y un modelo de educación basado en competencias. Después vamos a ver cuáles son las ventajas y los retos a los que se enfrenta ese tipo de modalidad. Y por último vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar a un currículum en donde está determinada la educación basada por competencias. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Luego, ¿qué es la educación por competencias? Evidentemente la profesora mencionó algunos aspectos que son sumamente relevantes y que están directamente relacionados con esto. Pero la principal característica que tiene una educación basada en competencias es que, si bien es cierto que el contenido es importante, lo más importante es qué hacemos con ese contenido que aprendemos. Es decir, si yo, por ejemplo, aprendo una serie de operaciones matemáticas, el solo saberlas, pues realmente no tiene una gran finalidad, sino el que yo pueda aplicarlas y que pueda resolver determinadas problemáticas específicas y concretas a partir de la aplicación de esas operaciones. Entonces, la educación basada en competencias está mucho más interesada en el desarrollo de habilidades, tanto blandas como duras, es decir, tanto científicas como más sociales, pero además
lo que le interesa es respetar el ritmo al que puede ir aprendiendo cada una de las personas. Entonces, hay ciertos elementos que vamos a tener que recordar porque después les voy a hacer una especie de examen, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación por competencias? La educación por competencias es la que prevalece el desarrollo de habilidades sobre la obtención solamente de contenido, ¿ok? Y la otra es que permite que el aprendizaje se vaya desarrollando a diferentes ritmos. No todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos las mismas inteligencias desarrolladas. ¿Sí han escuchado hablar de eso? De los tipos de inteligencias y los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, yo no soy una persona que aprendo si me cuentan y me cuentan y me cuentan. Yo soy una persona que aprende viendo. Yo tengo mi inteligencia más desarrollada es la visual. Y lo mismo sucede con los estilos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, tengo un estilo de aprendizaje mucho más racional, ¿no? O sea, yo necesito entender las cosas para verdaderamente decir, ahora sí, lo entiendo y lo voy a aplicar. Entonces, esas son, digamos, las principales características que tiene la educación basada en competencias. Prevalece el desarrollo de habilidades versus la obtención solamente de conocimiento, porque una de las características que va a tener la educación basada en competencias es que necesitamos evaluar lo que se aplica, es decir, tenemos que llevarlo a hechos específicos y concretos, aplicaciones, actividades. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que tienen los modelos tradicionales versus la educación basada en competencias? Bueno, no todos han tenido experiencia con educación basada en competencias. De hecho, la mayoría de las instituciones educativas están empezando a implementar algunos aspectos relacionados a la educación basada en competencias, pero en realidad la mayoría de los modelos educativos, y hablo no solamente de México, sino a nivel América Latina, con excepciones en cuanto a algunas instituciones específicas y concretas, la verdad es que la mayoría utiliza un modelo tradicional. ¿Y por qué? No es porque esté mal del todo. Lo que sucede es que hay necesidades que se van actualizando y hay necesidades que van cambiando. Y entonces esas necesidades, al ya no ser las mismas, pues requiere determinadas técnicas distintas o estrategias diferentes para poder lograr los objetivos. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿no les gustaría más el poder aplicar las cosas que aprenden a que solo sabérselas? ¿Sí o no? Es mucho más útil que si yo aprendo algo, lo pueda aplicar. Les pongo un caso específico y concreto. Yo me acuerdo, yo daba, en algunas de las clases que he dado, daba economía, que evidentemente tiene muchos números, ¿no? Y había quienes me decían, pero ¿yo para qué aprendo esto? Si nunca lo voy a aplicar en mi vida, yo voy a estudiar medicina. Bueno, pues resulta que esa persona que en un momento estudió medicina, decide abrir una clínica, ¿ok? ¿No? Y entonces, entre otras cosas, se da cuenta que tiene que hacer un presupuesto. Bueno, pues esa clase de economía que no le gustaba y que decía que para qué la quería, pues resulta que le sirvió porque pudo aplicar ese conocimiento que recibió en la preparación del presupuesto, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos en donde aparentemente hay cosas que uno cree que aprende y no va a utilizar, pero en realidad al momento en que lo implementas quiere decir que desarrollaste la habilidad. No solamente recibiste el conocimiento, sino que tuviste la posibilidad de aplicarlo para poder desarrollar esa habilidad específica y concreta. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales que existen entre un modelo tradicional, que es en el que la mayoría de nosotros hemos sido educados, versus un modelo basado en competencias? El primero tiene un tiempo fijo, específico y concreto. Es decir, te establecen un objetivo, tú tienes que saber este contenido o este material en tanto tiempo específico y concreto. En el caso de la educación basada en competencias, el tiempo puede ser variable. ¿Pero por qué? Porque yo puedo tener más dificultad para desarrollar una habilidad que otra persona. Y nos debe de pasar. Cuando tomamos las clases de matemáticas todos, siempre tenemos amigos o amigas que son mucho más hábiles para ciertos temas. Oye, no, yo necesito que me lo expliquen 3 veces.
Él no, él desarrolla la habilidad mucho más rápido. Entonces, la educación basada en competencias, por eso toma en cuenta el estilo de aprendizaje y el tipo de inteligencia que se tiene más desarrollado. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender a un ritmo y mi compañero va a aprender a un ritmo diferente. Entonces, en una el tiempo es fijo, en la otra el tiempo es variable. El segundo, es posible dominar algunos conceptos y es en la educación tradicional, porque por más información que nos den y por más buena memoria que tengamos y por más capacidad de retención que tengamos, no toda la información la vamos a recordar de la misma manera. Digo, hay gente que tiene inteligencias por encima del promedio, ¿no? Que a lo mejor tienen memoria fotográfica, pero en general, un modelo tradicional, tú no eres capaz de aprender todos y cada uno de los conceptos porque se basa en un modelo de repetición, de escuchar varias veces lo mismo, no en un modelo de aplicación. Entonces, en el modelo basado en competencias se deben de dominar todos los conceptos. Tú no puedes avanzar a la siguiente actividad o al siguiente tema si no has demostrado que tienes la habilidad. En el otro no, en el otro te pueden colocar un examen y sacaste 7, eso ya se considera probatorio, pero te faltaron los otros 3 puntos para poder dominar el contenido. ¿Qué otra diferencia? El contenido o material es generalizado, es decir, todos absolutamente recibimos el mismo contenido. En la educación basada en competencias no, el contenido es personalizado. Y les voy a poner una analogía, un ejemplo que realmente a nosotros nos funciona mucho. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer un examen de admisión, ¿ok? Para poder entrar al Politécnico Nacional. Todos aplicamos el mismo examen. Y fíjense lo curioso, que eso es raro que suceda, pero en mi ejemplo así es como sucede. Todos sacamos exactamente la misma calificación, la que quieran, 6, 7, 8, la que quieran. Todos sacamos exactamente la misma calificación. Cuando no es una educación basada en competencias, decimos, bueno, pues todos tienen el mismo nivel. En general sí, pero nadie sabe qué significa mi 7 y nadie sabe, ¿cuál es tu nombre, perdón? ¿Tú de la esquina de la sudadera blanca? Marco. Pero entonces yo no sé si Marco sacó también 7 igual que yo, pero por las mismas razones. A lo mejor yo saqué 7 porque yo no sé dividir y él sacó 7 porque no sabe hacer la raíz cuadrada. Entonces, si a los dos nos aplicaran el mismo examen remedial, evidentemente no nos iría bien. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el examen remedial tiene muchos ejercicios de multiplicación. Sí, pero yo no sé dividir y él no sabe hacer la raíz cuadrada. Entonces, pues vamos a multiplicar mejor. Oye, ya multiplicábamos muy bien, pero vamos a multiplicar mejor. Pero no vamos a resolver las áreas de oportunidad que tenemos. Entonces, algo importante que tiene la educación basada en competencias es que personalice el contenido. Si yo estuviera en un modelo de enseñanza por competencias y nos aplican ese mismo examen, tendrían manera de identificar que yo no sé hacer la raíz cuadrada y entonces a mí me aplicarían una serie de ejercicios o de actividades remediales para mejorar la raíz cuadrada. Y a Marco le aplicarían para la multiplicación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entienden las diferencias hasta ahora? Perfecto. ¿Qué otra cosa? En el modelo tradicional, el ritmo es fijo y en la basada en competencias es variable. Es lo que les decía, como está personalizado y atiende a las diferencias de cada uno de nosotros, entonces yo puedo aprender más rápido porque tengo más habilidad para eso, pero hay otras personas que aprenden más despacio. Ojo, y esto es bien interesante, eso no significa que una persona sea más inteligente que otra. De hecho, puede ser que la persona que va a un ritmo más lento tiene más coeficiente intelectual que la que va a un ritmo más acelerado. Simplemente tiene una habilidad mayor para ciertas cosas que otras personas. ¿Ok? Y el último, en el modelo tradicional tenemos en general porcentajes de reprobación altos. Por eso es que algunos estudiantes tienen éxito. En el modelo basado en competencias, lo que se busca es desarrollar habilidades y que las habilidades se apliquen. Lo que se busca es que más estudiantes sean exitosos
porque respeta las diferencias, porque vas a su ritmo, porque entiendes cuáles son las áreas de oportunidad que tiene cada quien, que no necesariamente son iguales para todos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene la educación por competencias? Y aunque esto está mucho más enfocado, porque les digo, esta presentación está realmente preparada para docentes, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene el que se tenga esta educación por competencias? Bueno, primero que nada, y eso es muy útil para ustedes como estudiantes, cuando una institución educativa tiene un modelo de enseñanza por competencias, les ayuda a ustedes mucho más a satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque identifica cuáles son sus áreas de oportunidad y a partir de sus áreas de oportunidad les aplica todos los ejercicios específicos y concretos que se necesitan para eliminar esa área de oportunidad, ¿no? O áreas que no están tan desarrolladas. ¿Por qué? Porque hay habilidades que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que desarrollar para el logro de determinados objetivos de aprendizaje. Otra de las ventajas respecto a ustedes, y esto es interesante y por eso es que hoy en día este tipo de modelo de enseñanza está recobrando gran importancia. Ese es un dato importante a mencionar. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, para que me entiendan, la educación basada en competencias inició en los Estados Unidos en 1960, pero realmente solo algunos estados y algunas instituciones con determinadas características específicas y concretas decidieron implementarla, ¿ok? Pero hoy en día está recobrando mucha importancia. ¿Por qué? Se han hecho encuestas a empleadores. Es decir, ustedes estudian su programa profesional, terminan y van a buscar un trabajo, ¿correcto? ¿O hay alguien que no piensa trabajar? ¿No? Bueno, se supone que esa es la vida, ¿no? Uno estudia, sale al mercado laboral y consigue un empleo. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué empezó a suceder sobre todo los últimos 10 años? Los empleadores, o sea, las empresas que recibían a estos estudiantes que terminaban un programa, decían que no sabían hacer determinadas cosas. Dice, oye, es que hay algo tan sencillo como administrar correctamente el tiempo, no saben hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que aprendían contenidos y conocimientos, pero no desarrollaban habilidades. Entonces, lo que hace la educación basada en competencias es que los estudiantes salgan mejor preparados para involucrarse en el mercado laboral. Yo creo que todos los que estudiamos algún programa profesional en algún momento, sea una carrera universitaria o un programa técnico, pues lo que queremos es empezar a ser productivos. Es ir a buscar un empleo, que no lo den, y no creo que a nadie queramos el que vayamos a pedir un trabajo y no nos lo dan, y vayamos al siguiente y no nos lo dan, o no lo dan y a los 3 meses nos dicen, oye, híjole, no tienes las competencias que se necesitan para estar aquí, necesito buscar otra persona. Entonces, les ayuda a los estudiantes a estar mucho mejor preparados para las necesidades que tiene el mercado laboral, ¿ok? Y luego, algo también que es importante, y esto va mucho más enfocado, por ejemplo, a usted, profesora, no significa que un modelo sustituya al otro. De hecho, pueden coexistir. Entonces, dependiendo de las asignaturas que tenga un programa. A ver, Marco, tú de nuevo, ¿cuántas materias tiene tu programa que estás estudiando? 9. ¿9 materias por semestre? Ah, ok. Entonces, de esas 9 materias, ¿en qué semestre estás? Sexto. Ok. Entonces, el Marco que está en sexto semestre, ok, no significa que todas esas 9 materias tengan que estar en educación basada en competencias, sino que se analiza el tipo de la asignatura y el contenido, y puede ser que de esas asignaturas 2 sean en competencias, 3 sean en competencias y el resto sea en educación tradicional. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Oigan, yo nada más les voy a decir algo. Yo di clases muchos años, como les dije, y cuando nadie preguntaba era por 2 cosas. O porque yo explicaba muy bien, o porque no me estaban entendiendo nada. Entonces me preocuparía que no me estuvieran entendiendo. ¿Hasta ahora todo está claro? Perfecto. Ok, ahora, ¿cuáles son los retos? Que esto sí es algo que vive única y exclusivamente
las instituciones. ¿Y por qué lo digo? Porque los estudiantes en general se adaptan de manera natural a este modelo. No requieren hacer cosas diferentes, sino simplemente el recibir el conocimiento y aplicarlo. Pero quienes sí se ven en necesidades de hacer ajustes y a retos importantes, pues son las instituciones educativas o los profesores, ¿no? ¿Y cómo se vive esto? ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues evidentemente los cursos tienen que ser diseñados de otra manera y quienes generalmente agradecen que los cursos estén desarrollados de otra manera son ustedes los estudiantes. ¿Por qué? Porque los hacen participar más, los hacen involucrarse más. En general, digo en general porque evidentemente como en todos lados hay excepciones, a los estudiantes les gusta mucho pues hablar con sus amigos y platicar en las clases, o me van a decir que no. O sea, claro, les gusta estar compartiendo y les gusta estar platicando y les gusta estar hablando. Entonces, la educación basada en competencias, parte de las características que tiene es que las actividades que están diseñadas generan la interacción y la relación entre los estudiantes. Entonces, es muy diferente que yo, por ejemplo, ponga una información sobre, a ver, ¿de qué programas están estudiando? Díganme algunos. Informática, ¿qué más? Mercadotecnia, ¿qué más? Telemática. Ay, ¿qué es telemática? Cuéntame. Ahora sí que ya me hiciste sentir grande porque en mis épocas yo creo que eso no existía. Pero cuéntame, ¿qué es telemática? Bueno, es una conexión entre tres materias. Ajá. Comunicaciones, electrónica, informática, programación. ¿Pero tienes también comunicaciones? Sí. Ah, por eso es telemática, de telecomunicaciones. Sí, ya es interfaces entre usuarios y servidores, pues, o sea, es una red. Ajá. Oye, demasiado sofisticado para mí. Sí, la carrera dura 5 años. Ah, perfecto. Bueno, pero fíjense, tenemos desde mercadotecnia, telemática, informática, o sea, es decir, hay una gama muy amplia de posibilidades, pero es muy diferente que yo, por ejemplo, hable del posicionamiento de marca, que es uno de los temas de mercadotecnia, o hable de desarrollo de software, que es una de los temas o de los contenidos que se ven en informática, ¿ok? Y es muy diferente a que yo se los platique, ¿no? Como estamos teniendo esta charla, a que yo les diga, ¿saben qué? Van a hacer un ejercicio, les voy a dejar el caso de Coppel, ¿ok? En el caso de informática, y quiero que me analicen en equipo cómo es que Coppel logró posicionar su marca no solo a nivel nacional, sino en el extranjero. Entonces, es muy diferente, porque no es que yo esté leyendo o esté recibiendo la información de alguien, sino que tengo que investigar, tengo que revisar información en internet, tengo que revisar si hay noticias, por ejemplo, que hablen cómo es que Coppel logró posicionar la marca, ¿no? Y en el caso de desarrollo de software es muy diferente que yo te diga, mira, el desarrollo de software se hace paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, a que yo te diga, mira, el desarrollo de software, tú puedes leer cuáles son los pasos, pero yo necesito que los vayas aplicando y que empieces a hacer pruebas para desarrollar un ejemplo o un beta de software. ¿Sí se entiende la diferencia? Perfecto. Ahora, ¿por qué el uso de la tecnología es relevante? Ok, porque movernos de un modelo de educación tradicional a un modelo de educación basado en competencias no es algo sencillo. Hay mucho trabajo que hay detrás. ¿Sí o no, maestra? Si de por sí para preparar una clase es dificilísimo, imagínate para tratar de personalizar las actividades para cada una de las necesidades de los 150 alumnos que tienen. Pues evidentemente es muy difícil de hacer eso. Y ahí es donde la tecnología toma un rol muy relevante y es un factor determinante. Porque, ¿qué consideran ustedes como estudiantes, y ustedes son una generación totalmente digital, qué consideran que la tecnología les aporta a su vida? ¿Quién me dice? El que tengas acceso a información con tan solo buscar en el teléfono, el que puedas resolver
un montón de actividades por medio de aplicaciones. ¿Qué les significa eso? ¿Qué les dice? Que la vida es más fácil, que la vida es más complicada, que las soluciones son más sencillas, que las soluciones son más complicadas. ¿Qué les dice ese tipo de cosas? Que es más fácil acceder a la información. Bueno. Por ejemplo, en el caso de informática... ¿Tu nombre, corazón, por favor? Karen. En el caso de informática, nosotros llevamos una investigación de todo lo que es el software, cuáles son el tipo de Windows, a qué computadoras se deben de aplicar, con qué características. Esa investigación la hacemos a partir del tercer semestre. En el caso de nosotros lo tenemos que buscar ya sea digitalmente, pero buscarla en fuentes que sean confiables, porque no nos podemos meter a una fuente como sea Wikipedia, que cualquier persona puede editarla. Pero imagínate si tú, en lugar de tener acceso a esa información vía digital, tuvieras que ir a una biblioteca forzosamente y la biblioteca estuviera a 2 horas de tu casa. Porque esa es la primera cosa. La biblioteca no necesariamente va a estar al lado de donde tú vives, ¿no? Entonces, lo primero es ir a la biblioteca físicamente. Segundo, ¿cómo sé cuántos libros voy a tener que buscar para poder identificar la información que necesito? Pues evidentemente me va a llevar mucho más tiempo, eso es de entrada, me va a requerir mucho más tiempo, me va a requerir mucho mayor atención y análisis, porque incluso, digo, con todo respeto se los digo, yo tengo 2 hijos que casi son de su edad. Uno tiene 19 años y el otro tiene 15, ¿ok? Y entonces un día les encargaron leer un libro, y ojo, esto que les voy a mencionar, no crean que me hace sentir muy orgullosa. Un día les encargan leer un libro X, el que sea, da lo mismo, ¿no? Y entonces yo los veía como que muy a gusto, ¿no? Y yo decía, pero, ¿y el libro que tienes que leer? ¿Ya lo leí? ¿Cómo que ya lo leíste? Sí, ya lo leí. Es más, pregúntame. Oye, pues que le empiezo a preguntar y que se lo sabe. Y yo decía, pero es que yo en ningún momento lo vi que estuviera leyendo el libro. Pues, ¿qué creen que se consiguió? Evidentemente, se consiguió el resumen, ¿verdad?, del libro en internet. Pero fíjense cómo al final, que al principio, porque no estaba yo muy orgullosa, porque yo quería que leyera el libro, ¿no? Pero al final, ¿cumplió su objetivo o no cumplió su objetivo? Sí, porque él resolvió todas y cada una de las preguntas que le hicieron en el examen sobre el contenido del libro, pero por algo que yo le llamé una brecha, ¿no? Porque evidentemente ese no era el camino correcto para hacerlo. Pero al final cumplió su objetivo. Porque yo todavía, no, pero a ver, no te va a ir bien en el examen. Bueno, como buena mamá, ¿no? No creo que no hayan escuchado eso nunca en su vida, ¿no? Oye, no, pero mira, que como quiera, que y hazlo. Y me dice, mira mamá, si fuera un libro que a mí me interesara, por supuesto que lo leo, pero es un libro que se le ocurrió a escoger a alguien que sinceramente a mí no me interesa, y entonces el objetivo era cumplir con lo que le estaban preguntando. Entonces yo en ese sentido, me acuerdo que yo estaba muy molesta con él y le decía, pero no hiciste lo que te estaban pidiendo que hiciera. Y me decía, a ver, no, me parece que nos estamos confundiendo. El objetivo era que yo contestara una serie de preguntas de un libro específico y concreto y de un contenido específico y concreto. ¿Lo hice o no lo hice? Aquí está mi examen, saqué 9.5, o sea, hace que el objetivo lo cumplí. Y aunque el método no era exactamente el más ortodoxo, ¿no?, y el que la mamá estuviera más de acuerdo con él, pues es cierto, él cumplió su objetivo. Entonces, a lo mejor yo les hubiera dicho, oye, pero ¿por qué no fuiste a la biblioteca? Pero es que necesitabas investigar y te pidieron investigar, ¿y cómo investigas sin ir a una biblioteca? Y me van a decir, excuse me, o sea, somos de generaciones diferentes, que esa fue otra cosa que me dijo mi hijo. Literal me dijo, mamá, es que tú eres del siglo pasado. Y la verdad es cierto, yo nací antes del 2000, no parece, yo sé que no parece, pero sí. Entonces, evidentemente, claro, mis estrategias no necesariamente son las mismas, pero eso no hace que el investigar de manera digital, encontrar fuentes válidas, el hacer una investigación no sea igual de importante y de relevante. Simplemente la estrategia es diferente. Yo cumplí el objetivo. En ese caso, mi hijo cumplió el objetivo. No de la manera en la que yo lo hubiera hecho, ¿ok?, ni en la manera ortodoxa, pero al final el objetivo se cumple. Entonces, esa es una de las características o de los aspectos que nos favorece el uso de la tecnología.
Lo que hace es acortar los tiempos que de alguna manera, si no utilizaras la tecnología, no tendrías esa ventaja. Otra de las características que tiene el uso de la tecnología es que usa sistematizar, te permite a ti sistematizar procesos. La otra, te permite hacer las cosas una sola vez y ya por medio, por ejemplo, de un software, que es una de las cosas que yo les voy a mostrar ahora, te vas a dar cuenta que tú tienes que cargar la información una sola vez. Pero una vez que la cargas, puedes repetir exactamente lo mismo las veces que consideres necesarias. Entonces, vuelvo a lo mismo. Puedes llegar al objetivo de diferentes maneras, pero parte de lo que busca el uso de la tecnología es hacer un uso eficiente de los recursos con los que se cuentan, tanto el recurso humano como el recurso del tiempo, como la distancia. ¿Qué sucedió ahora durante la pandemia? Bueno, primero nadie nos esperábamos una pandemia como eso. ¿Alguien se esperaba estar encerrado en su casa por lo menos 6, 8 semanas? ¿Alguien pensó que iba a vivir eso? Yo nunca pensé que alguien me iba a decir que yo tenía que estar encerrada por medio de un decreto presidencial en mi casa. Yo nunca pensé que iba a vivir una cosa como esa y la tuve que vivir. Y evidentemente desde el lado educativo, el uso de la tecnología durante ese periodo resolvió un montón de cuestiones y aceleró un montón de procesos. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que tiene la tecnología. Ahora, ¿cómo se utiliza la tecnología en el ámbito educativo para facilitar la implementación de un modelo de enseñanza de aprendizaje basado en competencias? Muy interesante. Y ahí es donde aparece la herramienta que de alguna manera manejamos nosotros en la empresa a la que yo represento, que es D2L, ¿no? Lo que hace es, y usted, profesora, se lo juro, va a ser la más feliz de este mundo. ¿Por qué? Y de verdad, yo fui profesora muchos años, se los dije. Y no saben el tiempo que a mí me invertía, no solo preparar la clase, sino de alguna manera también el poder generarles nuevas actividades que fueran novedosas para los estudiantes, pero luego la evaluada, maestra, o sea, cuando eran 150 alumnos, evalúales el examen, evalúales el proyecto, bueno, le daban a uno a las 4 de la mañana y seguía ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con el uso de la tecnología en la educación? Lo que buscamos es facilitar, sistematizar, ayudar a los profesores a que puedan hacerlo de una manera mucho más ágil. Entonces, una plataforma como la que nosotros manejamos, que se llama Brightspace, que es un sistema para educación, puede ser apoyo a la presencialidad o para programas que son 100% en línea, lo que hace es ayudar tanto a profesores como a estudiantes. ¿De qué manera ayuda a los profesores? Bueno, en el caso de la educación basada en competencias, yo les dije que uno de los principales retos que había era el diseño de las nuevas actividades, el poder dar seguimiento a esas habilidades desarrolladas y el evaluar toda esa información. Entonces, lo que permite la plataforma que nosotros tenemos, que como les digo se llama Brightspace, lo que permite es que ese mapeo de habilidades que deben de tener o que deben de desarrollarse en las asignaturas que así estén planeadas, se les pueda dar seguimiento de manera puntual gracias a ciertos tableros que te dan toda la información. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá lo interesante. Hagan de cuenta que aquí están todos ustedes. Todos ustedes estudiantes están de este lado, estos son todos y cada uno de sus nombres. Y usted, profesora, va a poder ver si Marco o Karen están desarrollando las habilidades al nivel al que deberían de estar desarrolladas en ese momento. Entonces, le va a ir apareciendo cada uno de ellos, ¿ok? Y le va a ir diciendo, no, mira, bueno, aquí dice León, pero vamos a suponer que dice Marco. Todos leímos Marco, ¿ok? Entonces, aquí aparece Marco y entonces les dice que la habilidad que tendría que tener ya desarrollada, realmente todavía no lo tiene porque está en casi desarrollada, ¿ok? Pero casi no es igual, allá la tiene desarrollada. Entonces, hay una serie de actividades adicionales que tendrían que hacerse con él. Pero usted no tiene que batallar.
Toda esta información está dentro de la plataforma y se va llenando a partir de la evaluación que se hacen de las diferentes actividades. Y luego, por ejemplo, acá está Karen, aunque dice, bueno, casi dice Karen, dice Kane. Aquí está Kane y entonces te dice claramente, por eso aparece en rojo, que no, que esta habilidad no la está desarrollando. Entonces hay que identificar qué es lo que está pasando con Karen, el por qué no está desarrollando esa habilidad. Entonces, repito, el uso de la tecnología nos ayuda a facilitar estas modificaciones a un currículum tradicional para llevárnoslo a un currículum basado en competencias, en donde lo que se mide no es el conocimiento que tiene el estudiante, lo que se mide es qué tanto sabe aplicar ese conocimiento y qué habilidades ha logrado desarrollar a partir de la aplicación de ese conocimiento. Ahora, fíjense lo interesante. Esta es una... A ver si aprendo a usar el aparatito Esta es una vista general, ¿no? O sea, te hace como un resumen de cómo está en general cada uno de los estudiantes. Pero también se puede tener una vista detallada. O sea, abres cada uno de los estudiantes y te va diciendo con base en cada una de las habilidades que tiene que desarrollar, cuáles son aquellas que sí está desarrollando correctamente, cuáles están por debajo del promedio y lo más interesante es en el momento en el que se necesite. Yo no tengo que esperar a solicitar un reporte y que dentro de 2 semanas me vayan a dar el mismo, ¿no? Sino que simplemente lo que tengo que hacer es darle un clic y me aparece esta información, ¿ok? Y ya en la parte final, para cerrar, porque aparte ya me pusieron aquí un letrerito que a ver si me apuro, está la parte del estudiante. ¿A ustedes no les interesa saber, digo, no me van a decir que no, si esa es la respuesta, no es cierto, no les interesa saber si verdaderamente están desarrollando habilidades o no están desarrollando habilidades? O sea, yo también tuve la edad de ustedes, y la verdad es que pues a mí tampoco me encantaba perder el tiempo, ¿verdad? Porque yo prefería, pues, utilizar ese tiempo de manera adecuada. Y no significa que, o sea, evidentemente yo quería salir con mis amigos y quería estar, haciendo determinadas actividades que a mí me gustaban, etcétera. Pero al final, pues yo no quería estar X cantidad de semestres en una institución educativa para luego darme cuenta que perdí mi tiempo porque no soy capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, ustedes también como estudiantes pueden ir viendo cuál es el avance que van teniendo y cuáles son las áreas que no están desarrollando tanto, ¿ok? Y que de alguna manera pues tienen que poner mayor énfasis o que tienen que reforzar un poco más, y lo cual, bueno, pues es importante que no solo los profesores tengan la información, sino que los propios estudiantes sepan dónde están parados y qué es lo que tienen que hacer para lograr ese desarrollo de las competencias. Ahora, con esta información que les di, ¿les parece interesante el tener un proceso de enseñanza o un modelo de enseñanza en donde yo aplique los conocimientos que recibo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues yo con esto termino mi presentación. Les pongo solamente mi correo. Si alguien en algún momento dado necesita información adicional, con mucho gusto se puede comunicar conmigo. Pero bueno, espero que todavía tenga algo de experiencia dando clases, ¿no? ¿Les gustó la clase o no les gustó la clase? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias.